Hola chicos, soy Juan Ros. Os traigo en este vídeo lo fundamental de la clase que os di sobre el sistema hipotálamo hipofisario. Os recuerdo que esto no es suficiente para afrontar la asignatura, es una base sobre la que podéis sustentar vuestro estudio basado en la bibliografía básica de la asignatura que viene recogida en la guía docente y la clase que os di. Trataré de ser breve esta vez. Para empezar, repasaremos la anatomía y nos centramos en una estructura intracraneal, el diencéfalo, que como veis está formado por unas estructuras complejas, el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo junto con la hipófisis. Esta última estructura conjunta, el hipotálamo-hipófisis, es la que nos interesa. Comentar que estas estructuras en la evolución son antiquísimas. Vamos con el hipotálamo. Bueno, pues esta es una estructura abigarrada de decenas de núcleos con conexiones muy complejas entre ellas y con el exterior de la estructura. En el hipotálamo residen funciones profundas y atávicas, como es la temperatura, el hambre, la sed, el sueño, las emociones, lo vegetativo. Incluso algún autor apunta que es un gran ganglio vegetativo. Todo eso asienta aquí. Además, la generación de hormonas como factores liberadores de aquellas que la hipófisis habrá de sintetizar. La patología en esta región se manifestará con alteraciones de lo que acabo de comentar, sean hormonales o no, y serán principalmente las lesiones expansivas o de origen vascular, también hay que tener en cuenta traumáticas, infecciosas, inmunológicas, las que pueden deteriorar esta región. Aquí quería comentar que hay un síndrome propio de niños que es el diencefálico, que cursa con disminución de la masa corporal, con caquexia, euforia, irritabilidad, etc. Por lo menos para que os suene. En adultos, algún caso he visto descrito secundario a radioterapia, pero en adultos no es habitual. Aquí asociaría además desorientación, pérdida de memoria, etc. ¿Cómo conecta el hipotálamo con la hipófisis? Pues resulta que la hipófisis posterior o neurohipófisis realmente es una prolongación de los axones del hipotálamo. Vamos a destacar dos núcleos, pongámoslos aquí, por ejemplo, que es el núcleo supraóptico y el paraventricular. Los coloco aquí arbitrariamente. Bueno, pues la prolongación de los axones de estos núcleos conforman lo que es la hipófisis posterior. Y aquí, vía estos axones, es donde se liberan dos hormonas fundamentales, que son, voy a quitar esto que ya no interesa, que son la hormona antidiurética y la oxitocina. La oxitocina es fundamental para el parto. Realmente en clínica, en patología, no es relevante. Y, como he comentado, la ADH o antidiurética, cuyo valor es retener agua. Bueno, ¿qué patología puede existir aquí? Pues dos situaciones. La primera, el déficit, que va a cursar con poliuria acuosa. Esto es que va a haber en orina una osmolaridad menor de 300 miliosmol kilogramo. Hipernatremia en plasma y aumento de la osmolaridad del plasma. Me vengo aquí arriba. Para diagnosticar esta situación tenemos el test de deshidratación o de Miller y una prueba, un challenge, como se dice ahora, con suero hipertónico.
en el que no se mejorarán, no cambiarán los parámetros en orina. Pero hay dos tipos. Una es la central y otra es la nefrogénica, que creo que ya conocéis. Y en la central no hay producción. Y en la nefrogénica hay una resistencia a la acción de la misma. Entonces será la administración de ADH exógena la que permitirá, en principio, discernir entre un proceso y otro. Si administramos ADH y hay respuesta, mejoran los parámetros urinarios, el origen será central. Si hay una resistencia a nivel renal, este aporte de ADH no significará nada. Para aquellos casos que pueden ser dudosos, y es un algoritmo que aparece en el manual, en el Sisinio, es el uso de la copeptina. Esta sustancia proteica se libera de forma equimolecular con la ADH. La ADH tiene un problema, que es que no se puede detectar, los valores son fluctuantes y hay dificultades para su determinación, pero la copeptina sí tiene una vida más larga y parece ser que puede ser útil para el diagnóstico, como digo, de estas situaciones, sea central o nefrogénica, incluso para algunos casos dudosos en los que puede haber un déficit parcial, tanto central como nefrogénico. Y para terminar con la ADH, consideraremos el exceso de producción, que es el SIADH, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que cursa por oposición al déficit con hiponatremia, muy importante, hiposmolar, y que se caracteriza por un volumen extracelular normal o mínimamente aumentado, o sea, con muy leves edemas. Para los criterios del SIADH tenéis tablas en muchos sitios. Vamos ya con la adenohipófisis. Bueno, pues ya he apañado un poquito la pizarra. Bueno, pues el hipotálamo se relaciona con la adenohipófisis o hipófisis anterior. Recordemos que en el hipotálamo se producen una serie de hormonas liberadoras que actuarán sobre esta adenohipófisis, y lo hace mediante uno de los sistemas porta, esto es importante, que hay en el organismo. Lo emite vía sanguínea, ¿de acuerdo? La adenohipófisis no deriva del sistema nervioso central, sino que lo hace el desarrollo de los arcos faríngeos. Pues aquí se evagina una parte que es la bolsa de Rathke, que se dirige, como digo, de esa zona faríngea, emigra hasta ensamblarse en la hipófisis. En medio queda una parte, también antiquísima, ya en desuso en vertebrados superiores, que es la pars intermedia. Bueno, pues en este trasiego de la bolsa de Rathke hacia su posición, puede dejar un rastro. Ya hablamos aquí algo de patología de esta región. Y formarse quistes. Los quistes de Rathke. Y, además, una neoplasia benigna, siempre, pero que puede dar muchos problemas a nivel local, que es el cráneo faringioma, propio de niños, aunque un 25% ya se diagnostica en adultos. Continuamos. Esto es una panorámica simplista de la relación hormonal entre los factores liberadores del hipotálamo y las hormonas que se generan en la hipófisis. Aquí, como veis, están las principales. Aprovecho para recordar que las células más abundantes de la hipófisis son las somatotropas y las menos abundantes las tirotropas. Sí quiero detenerme en la GH y la prolactina.
que fueron las que expliqué yo en clase. Las otras ya sabéis que la dieron otros compañeros, están en otros temas. De la GHRH quiero destacar la hipoglucemia como estimulante y la hiperglucemia como inhibidor, ya que al evaluar el déficit de GH se utiliza la hipoglucemia insulínica como test de provocación para medir la GH y para el exceso la sobrecarga oral de glucosa. La GH actúa en los tejidos de forma directa, todo lo que tiene que ver con el campo semántico del desarrollo y del crecimiento. Y muy importante, en el hígado genera el factor de crecimiento relacionado con la insulina 1 o IGF-1, que realiza las mismas acciones en los tejidos. Aprovecho para comentar que la hormona del crecimiento tiene una secreción pulsátil y sobre todo nocturna. Sus niveles no se miden bien, salvo en las situaciones de provocación que he comentado antes, mientras que la IGF-1 sí puede medirse con mayor fiabilidad. Vamos con la prolactina. La prolactina, que básicamente prepara la mama para la lactancia, tiene un factor liberador hipotalámico, el PRF. Pero realmente nos interesa el inhibidor, que es la dopamina, ya que a su vez puede ser potenciada o inhibida por fármacos, como comentaremos más adelante. Ojo con la acción de los estrógenos, que pueden parecer, en relación con la prolactina, que pueden parecer contradictorios. La prolactina, sí quiero recalcar, que inhibe las gonadotropinas, provocando la clínica que comentaremos un poco más adelante. Hay que recordar que todas las hormonas, por así decirlo, periféricas, ejercen un feedback negativo sobre su producción. Insisto, como veis, este esquema es muy simple, es muy sencillo y que relacionas entre distintas hormonas y que hay factores que estimulan e inhiben cada una de ellas, pero eso es un tema que ya deberéis estudiar por vuestra cuenta. Bueno chicos, vamos ya con la última parte que he preparado antes porque tenía que dibujar este siniestro seno cavernoso y no quería que se hiciese muy largo. Bueno, pues voy a dar una última, ya para terminar, una visión general de los síndromes hipofisarios. La parte de la hipófisis posterior o neurohipófisis ya la he comentado anteriormente, así que nos centraremos en la adenohipófisis. Por su importancia, primero destacar la masa o tumor hipofisario, que suelen ser adenomas. Es el segundo tumor más frecuente del sistema nervioso central y que habitualmente se clasifican por su tamaño utilizando el centímetro. Si es menor hablamos de microadenoma, si es mayor de macroadenoma y si es mayor de 4 ya se habla de un adenoma gigante. He dibujado aquí, como he dicho antes, el seno cavernoso porque más allá de que sean funcionantes o no, como comentaré ahora, el adenoma se comporta como una lesión ocupante de espacio. Y hemos de tener en cuenta el sitio donde está. Fijaos, esto es una visión, por así decirlo, frontal, anterior, del seno cavernoso. Como vemos, aquí está la hipófisis y aquí el quiasma óptico. Aquí vemos las carótidas internas, el seno cavernoso es venoso, y distintos nervios pares craneales, como son el tercero, el cuarto, el sexto y dos ramas del trigémino. Bueno, si hay una lesión expansiva en esta zona, ya digo, da igual en este momento que sea funcionante o no, ¿qué sintomatología va a generar? Pues principalmente puede generar cefalea. Si se prolonga la compresión hacia el hipotálamo, puede haber signos o síntomas relacionados con todas esas funciones primitivas que ejerce el hipotálamo y que comentamos al principio. Está el quiasma óptico, por lo que puede haber alteraciones visuales que en algunas ocasiones pueden, como digo, anticipar el diagnóstico, buscar una lesión en esa región. Si se produce la invasión del seno cavernoso como tal, pues puede haber compresión de distintos nervios y clínica asociada. Vamos a pasar a la función. Hay que determinar si estos adenomas son funcionantes o no lo son. Bueno, pues los adenomas funcionantes son los más frecuentes. En adultos, principalmente el prolactinoma. Y explico el caso paradigmático, que es una mujer joven, una mujer en edad fértil, que presenta un microadenoma y que la clínica, aprovecho para recordar, la clínica de la hiperprolactinemia es galactorrea, amenorrea
por esa inhibición de las gonadotropinas y disminución de la libido. Recalcar también que en niños los adenomas funcionantes más frecuentes son los productores de ACTH. Y dentro de los no funcionantes, los macroadenomas gonadotropos silentes son los más frecuentes. ¿Cómo se estudia una lesión hipofisaria? Habitualmente se va a detectar por TAC. ¿Por qué? Porque es una técnica, es más accesible, por lo menos en nuestro medio, que la resonancia, y ya nos va a poner en preaviso que puede ser incidental, un hallazgo casual, en un traumatismo, una persona se le puede hacer un TAC y encontrar esto, o que presente semiología coherente con alguna alteración hormonal, con un exceso o con la falta de hormonas, y nos lleve a realizar una resonancia magnética nuclear, que es fundamental para la evaluación de los adenomas hipofisarios. Aparte, habrá que realizar una determinación de todas las hormonas que estuvimos hablando anteriormente, sobre todo de las periféricas, para evaluar si hay alteraciones o no, y un estudio oftalmológico, porque las alteraciones oftalmológicas pueden pasar desapercibidas, menos para un especialista, y eso puede sentar la indicación quirúrgica, que viene a ser el tratamiento principal de estas lesiones. Pero, y esto es muy importante, se puede realizar tratamiento médico, y así está indicado, principalmente no, únicamente en los prolactinomas, en los que se utilizarán agonistas dopaminérgicos, porque recordemos que la dopamina es el inhibidor natural de la secreción de prolactina. Vamos con el segundo síndrome, que es el de hipofunción. Esta puede ser aislada a un sistema hormonal, combinada o global, que es el panhipopituitarismo. Si recordáis, disculpad la letra que estoy dibujando estoy escribiendo de una manera un poquito incómoda. Si recordáis, y que ya lo hablamos en clase y en el sisinio, da la regla de las 8 IES como causas del panhipopituitarismo, que viene a ser el infarto, la iatrogenia, por radiación, cirugía, infección, clásica tuberculosis, infiltración, por enfermedades inmunológicas, de depósito, invasiones tumorales. Tumoral es muy importante, como hemos comentado ya, en los adenomas, por un traumatismo o idiopática. Y aquí sí que querría destacar el clásico síndrome de Seihan, se escribe así, Seihan, no, con una H aquí. Disculpad que esto está dando tumbos ya. El síndrome de Seihan, que ocurre en mujeres en el parto. Pensad que cuando hay un embarazo hay, por así decirlo, hay un crecimiento vascular por la producción hormonal en la hipófisis, y si la paciente sufre, por ejemplo, una hemorragia importante, un shock hemorrágico en el contexto del parto, puede infartarse esta región, puede producir una apoplejía hipofisaria, una necrosis postparto. Y ya para terminar, en los síndromes de hiperfunción, estos suelen ser aislados, por lo que hablamos en clase, nos interesaba el de la hormona del crecimiento, que habitualmente son adenomas, son raros, ¿vale? Y lo que determina es en el momento, lo que determina la sintomatología, la clínica, es en el momento en el que se produce. Si se produce en niños antes del cierre epifisario, en niños va a provocar gigantismo, y en adultos acromegalia. Esto ya lo tenéis que estudiar y evaluar por vuestra parte. Y en cuanto a la prolactina, la hiperprolactinemia, que ya hemos comentado la sintomatología básica, galactorrea, amenorrea, que en una mujer ya que ha pasado la edad fértil, ya por menopáusica, pues a lo mejor es difícil de detectar, y la disminución de la libido. El aumento de prolactina puede ocurrir cuando se utilizan fármacos que van en contra de la dopamina. Puede ocurrir también por adenomas, microadenomas, como hemos comentado, recordad que son los más frecuentes de los adenomas funcionantes hipofisarios, ¿vale? Puede ocurrir también cuando es un hecho particular, que un tumor hipofisario puede, por así decirlo, dañar el pedículo.
ese pequeño tronco que tiene, que por ahí es por donde circula la dopamina como inhibidor. Ese flujo se corta en el tallo hipofisario, disculpa que no me salía la palabra, perdona que es tarde ya. Y ese cese de la dopamina puede provocar hiperprolactinemia. Bueno, con este esquema ya terminaríamos. Recordad que de los síndromes adenohipofisarios, lo acabo de explicar aquí, y que de los síndromes neurohipofisarios tenían que ver con la ADH, en forma de déficit, las diabetes insípidas, con su historia, y en exceso, el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Recordad que el déficit cursa con hipernatremia y el exceso cursa con hiponatremia hipoosmolar. Bueno, pues yo creo que ya he terminado. Lamento profundamente si a lo mejor cometo algún error. He intentado que esto no se haga muy largo y espero pues que esto os pueda servir de repaso o para fundamentar vuestro estudio, siempre con la mejor intención. Chicos, muchas gracias por atenderme y hasta la próxima. Que vaya muy bien.